tardes. Bienvenidos tengan todos los presentes, alumnados y maestras. Hoy venimos a hacer un debate sobre un tema muy controversial que está en la realidad en este mundo, que es sobre la eutanasia. Para empezar, la eutanasia su nombre viene griego, que significa eu, que significa buena, y thanasia, que en griego es thanatos, que significa muerte. ¿Y qué es esto? Es una intervención médica deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, con el objetivo explícito de aliviar su dolor o sufrimiento. Existen varias clasificaciones sobre esta eutanasia, pero la más común es la activa, que es donde un médico administra directamente una sustancia letal al paciente. La otra es la eutanasia pasiva, que esta es donde se suspenden todas las máquinas que ayudan al paciente a mantenerse con vida. Y el otro es el suicidio médicamente asistido, que es donde el médico proporciona la receta a los medicamentos, pero al paciente para que él mismo se administre los medicamentos. Hay varios protocolos médicos que suelen tener, pero hay tres pasos, que es: la primera es la sedación, que administra un medicamento para reducir la ansiedad, relajar al paciente, prepararlo para la inducción en coma. El fármaco común es midazolam, que es una benzodiazepina de acción rápida. Luego sigue la anestesia general, que ahí es donde se induce el coma. Que los fármacos comunes son el propofol o tiopental-sódico. Se administran en dosis masivas, muchos mayores, utilizadas en la cirugía general. Luego, por última fase, tenemos el bloqueo neuromuscular, que es la fase letal. Una vez que el médico confirma que el paciente está en un coma profundo, se inyecta un medicamento que paraliza todos los músculos del cuerpo, incluidos los músculos respiratorios. Esto provoca la detención de la respiración y en cuestión de minutos un paro cardíaco debido a la falta de oxígeno. Los fármacos más comunes son el rocuronio, atracurio o fancuronio, que son relajantes musculares de acción profunda. Dicho esto, empezaremos con el debate, la cual tenemos a mi lado derecho la parte que está a favor y a mi lado izquierdo la parte en contra. Tenemos al doctor Darío Concha Guerrero, que es un médico especialista que está enfocado en la realidad del dolor físico, el límite de los paliativos y la ocupación clínica. Tenemos al legislador Roberto Cruz Palomo, que es el defensor del Estado laico, las libertades individuales y la autonomía jurídica frente al dolor. Y luego tenemos al psicólogo Darinel Edgar Kawich Montiveros, que se centra en el impacto del trauma, la prevención del suicidio y el fracaso social, acompañado del sacerdote César Maldonado Reyes, que es el defensor de la dignidad intrínseca de la vida humana, el valor del sufrimiento y el peligro de la cultura del descarte. El debate se dividirá en tres bloques. El primero, que es el dolor del cuerpo y la muerte, que cada uno de los participantes tendrá un tiempo aproximadamente de 2 a 3 minutos para dar sus prólogos y tendrán derecho de réplica. Comenzamos con el doctor Darío. La medicina cura preservar la vida. Sin embargo, usted define inyectar una dosis letal a un paciente. ¿En qué momento un médico decide que su paciente ya no merece seguir viviendo? Soy Concha Guerrero, como digo. Buenas tardes. Para empezar, los médicos no decidimos que merece vivir. Es el paciente quien decide que no puede soportar la tortura de su propio cuerpo. Por ejemplo, hablemos de realidades y de teorías. El caso de Anastasia Perú, una psicóloga brillante atrapada durante décadas por la polimiositis. Bueno, ella terminó conectada a un respirador mecánico, perdiendo la movilidad de cada músculo de su cuerpo. Obligar a Ana a asfixiarse lentamente no es una medicina,
físico casos como el de Ana Estrada, ¿cómo puede la psicología exigirle en esa condición la resiliencia? Buenas tardes, soy Daniel Jovich. El dolor es real, pero mi deber como psicólogo es ver de dónde se origina el deseo de morir. En la enorme mayoría de los pacientes no solicitan la eutanasia solo por el dolor físico, sino que lo hacen por la desesperanza o por una depresión severa o porque se sienten una carga para sus familias. Como sociedad, si un joven sano se quiere tirar de un puente, corremos a salvarlo y le damos terapia. Pero si esa persona que está en silla de ruedas o tiene una enfermedad, le damos una inyección letal, eso es capacitismo. Es decir, le tienen razón, tu vida con discapacidad vale menos. Es un fracaso preventivo monumental para la sociedad. Correcto. Voy con usted, legislador. El mes pasado, marzo de 2026, en España, y el mundo atestiguó el caso de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que sufrió una agresión sexual múltiple. Intentó suicidarse, por lo cual quedó parapléjica. Tras 2 años de lucha legal, el Estado y el Tribunal Europeo avalaron la eutanasia. Diputado, la pregunta es, ¿el Estado debe facilitar la muerte a una joven de 25 años tras esta tragedia que empezó, que el Estado no pudo preverlo? Soy Luis Palomo, y precisamente porque el Estado y la vida le fallaron de una manera atroz a esta joven, pues el mismo Estado no tiene el derecho de seguir torturándola ni obligándola a vivir en un cuerpo que se convirtió en una prisión de dolor constante. Noelia llegó a tener lesiones medulares irreparables, un dolor neuropático y incontinencia, pero sobre todo tenía una voluntad férrea. Ella lo dijo en su última entrevista: quería irse en paz y dejar de sufrir, y como legisladores pues no podemos legislar desde el romanticismo. El derecho a la autonomía corporal y al libre desarrollo de la personalidad no desaparece porque seas joven. Noelia libró una batalla legal titánica incluso contra su propio padre, porque al final del día nadie, ni siquiera un pueblo familiar, es dueño de tu sufrimiento y mucho menos de tu vida. Sacerdote, el diputado acaba de mencionar el padre de Noelia, que estuvo en su contra. Este hombre intentó detener la eutanasia de su hija de todos los tribunales. ¿Cómo se equilibra el derecho individual con el dolor de una familia destruida? Buenas tardes, César Maldonado Reyes. El caso de Noelia es la mayor tragedia de nuestra época y demuestra la crueldad disfrazada de compasión. Pensemos en lo que ocurrió. Una joven es violada, la sociedad le falla, su mente colapsa al punto de suicidio. Quedó con una discapacidad, pero no quedó, la discapacidad sucedió porque se quiso suicidar. Sin embargo, eso fue una señal de Dios, porque le dio la segunda oportunidad, y no a cualquiera le da esa segunda oportunidad. Dios, ese es un don que le mandó Dios para que ella siguiera luchando. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta del Estado progresista? En lugar de brindarle amor, rehabilitación psicológica intensiva y justicia, le ofrece veneno. El padre de Noelia no peleaba por egoísmo, sino que peleaba porque ningún padre puede ver cómo el Estado ejecuta legalmente a su hija. Si justificamos esto, hemos cruzado las líneas a la cultura del descarte. Si estás roto, si fuiste víctima, te eliminamos. La vida humana es sagrada por sí misma, no por su nivel de funcionalidad. Es todo. Dado esto, pasamos al bloque 2, que cada participante tendrá 4 minutos libres que pueden administrar a voluntad. Aquí va a haber un cruce entre argumentos de ambos, ya sea a favor o en contra. Empezamos con el doctor Darío Concha. Bueno, sacerdote Maldonado, usted habla de la santidad de la vida, pero ignora
palabras literales fueron: Dios no me quiere ver sufrir. Ella no estaba en negación ni dormida, simplemente no quería perder la capacidad de negar el respeto. Por qué su institución se cree con el derecho de decirle a un paciente la verdad que Dios exige su tortura física? Doctor, porque Dios no exige tortura. La iglesia es la principal proveedora de hospitales paliativos en el mundo. Sí es cierto, el caso de Marta fue doloroso, pero la respuesta va a ser siempre siendo acompañada. Ya que hablamos de ejemplos internacionales, vámonos para Canadá y su programa MIND, que es asistencia médica para morir. ¿Usted sabe qué está pasando allá, legislador Roberto? Veteranos de guerras y personas discapacitadas están solicitando la eutanasia porque el Estado no les paga la renta o les consigue una silla de ruedas. La eutanasia se ha convertido en una eugenesia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que porque tú tengas depresión, porque tú tengas deudas, puedes pedir la eutanasia, y eso no es justo. Lo que estoy diciendo es una falacia de falsa equivalencia. Que Canadá tenga sus deficiencias en su estado de bienestar no invalida el derecho humano a morir dignamente. De hecho, la ley que proponemos en México tiene sus candados. No se le dará la eutanasia a alguien por ser pobre. Se requiere un diagnóstico médico que sea reversible y un padecimiento crónico imposibilitante, tal como lo dictaminó el Tribunal Supremo en España con María Castillo. Diputado Cruz, usted insiste en los candados, pero la mente humana no es un papel legal. Como psicólogo le advierto sobre el efecto contagio. Noelia Castillo dijo textualmente: no quiero ser ejemplo de nada, ni bueno ni malo. Ella sabía el impacto de sus acciones. Cuando los medios y las leyes glorifican la eutanasia como una salida valiente o digna, los suicidios en la población general aumentan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ni estamos diciendo a los jóvenes con depresión clínica que la muerte es una solución válida a los problemas intratables. Mucho guerrero con Mira, estás confundiendo peores con manzanas. Un adolescente con depresión transitoria no califica. Estamos hablando de un paciente con cáncer de páncreas, con metatasis muy grave, o sea, que grita de dolor a pesar de dosis masivas de fentanilo. Pero la ley no se detiene en el cáncer fase 4, doctor. En los Países Bajos y Bélgica ya aplican la eutanasia a personas con autismo, a personas con anorexia nerviosa severa y a jóvenes con depresión crónica. Una vez que aprueben el derecho a morir por sufrimiento intolerable, el sufrimiento psiquiátrico entra a la ecuación, y la psiquiatría se trata de dar esperanza, más no de dar inyecciones. Lo que pasa es que ustedes dos quieren imponer su moral y su miedo sobre el cuerpo de los demás. Quien no quiera la eutanasia por religión o psicología, pues que no la pida, pero no encadena a los demás a su moralidad. Mire, diputado, Dios puede más que su 4T, y no es imponer una moral, es defender la estructura que protege la vida humana. Si la vida deja de ser el derecho absoluto y se convierte en algo opcional según la calidad, los ancianos empezarán a pedir la eutanasia no por libertad, sino por culpa, para no gastar los ahorros de sus hijos. Eso no es autonomía, es coerción social. Bueno, terminando esto, ya que ninguno continúa, pasamos al bloque 3, que es aquí les haría una pregunta a cada uno. Empezamos con usted, doctor Daniel. Imagínense a usted mismo postrado en una cama, sin control de sus pensamientos, ahogándose con su propia saliva debido a una enfermedad motoneural. Usted conserva su plena lucidez mental, pero su cuerpo es una cárcel de dolor. De verdad le diría al médico: no me ayuda a morir, mándeme al psicólogo para aprender a vivir con esta humillación. Ok, eso se trata de una situación aterradora, y no juzgo a quien siente terror, pero la indignidad no está en perder el control de interés. La dignidad es intrínseca al ser humano. Si yo estuviera en esa posición, exigiría que mi país me diera enfermería de calidad 24/7, soporte emocional para mi familia y cuidados paliativos de primer nivel. Adaptarse a la pérdida de funcionalidad es el mayor reto psicológico humano, pero no se puede lograr. No cambiaría el valor de mi vida por adelantar la muerte unos cuantos meses. Correcto. Legislador Roberto, usted habla de la libertad, pero la familia de Noelia Castillo está
está destrozada. Su madre y su padre cargan con el trauma de que el Estado legalizó la muerte de su hija de 25 años. La libertad individual tiene supremacía absoluta, incluso si la familia es destruida, que es la base de la sociedad. Pues totalmente, o sea, el dolor de esa familia es profundo y totalmente respetable y comprensible. De hecho, pues, como bien se sabe, su padre le robó hasta el último día y su madre pues, lo terminó aceptando con resignación, estaba azotado. Pero la vida de Noelia le pertenecía a Noelia. Ningún ciudadano pues, tiene la obligación de vivir en armonía física, menos para evitar un duelo psicológico a sus padres. La verdad que la esclavitud biológica por el bienestar emocional de terceros no es justicia. Ese ya es un origen familiar. Doctor, le pregunto, la sedación paliativa ya existe. ¿Se puede fallecer naturalmente a base de deshidratación el paciente? ¿Por qué la prisa por matar activamente? Porque la sedación profunda es la hipocresía legal de nuestro sistema. Dormimos al paciente y dejamos que se muera de hambre y sed durante 1, 2 o hasta 3 semanas, destrozando a la familia que tiene que ver ese cuerpo deteriorarse. La eutanasia permite que el paciente se despida despierto, diga te amo a sus hijos, cierre los ojos y su corazón se detenga en 5 minutos sin dolor. La diferencia no es médica, es de humanidad y piedad. Sacerdote, si usted ve a un animal sufrir ser atropellado, la compasión dicta dormirlo. ¿Por qué la religión obliga al ser humano a sufrir más a un animal? Maldonado Reyes. Porque no somos animales. El ser humano tiene trascendencia, tiene alma, tiene esa capacidad de amar y perdonar incluso en el hecho de dolor. No dormimos a las personas como a las mascotas porque las personas tienen una dignidad inalienable. Reducir la experiencia humana con todas sus etapas finales al simple control de daños biológicos es empobrecernos. Bueno, dicho esto, hemos llegado casi al final de esto. Cada uno tendrá un breve momento para dar su mensaje final al público. Comenzamos con usted, psicólogo. Bueno, desde mi perspectiva como especialista en salud mental, siento que la legalización de la eutanasia es levantar una bandera blanca ante el sufrimiento psicológico y social. Por ejemplo, casos como el de Noelia nos duelen profundamente, pero la solución a un trauma no es la muerte. Cuando la medicina se rinde y ofrece la muerte, abandona la investigación, el acompañamiento y el cuidado de la salud mental. A quienes hoy sienten que su vida no vale o que su dolor no tiene fin, no están solos. Exijamos a nuestro gobierno inversión en salud mental y paliativa integral, no atajos letales. Tu vida importa en todas las circunstancias. Tiene la palabra legislador. Pues a lo largo de la historia, pues las leyes han cambiado para darnos más libertades y hoy no podemos vivir, o pues gracias a eso hoy podemos vivir decidiendo con quién nos podemos casar, a qué Dios le queremos rezar, en qué creer, cómo vivir, cómo no vivir. Entonces pues ya es momento de que la ley también nos permita decidir cómo morir. Es momento de que el Estado sea laico, que los hospitales sean científicos y que la voluntad individual sea la que reine. Hay que probar la muerte digna para que cuando llegue nuestra hora y la conciencia médica y la ciencia médica no nos pueda salvar, podamos irnos en paz y con libertad, sin perder nuestra dignidad. Continúa, sacerdote. Yo, el supremo sacerdote Maldonado Reyes, le quiero decir a la familia mexicana que la enfermedad da miedo. Sentirnos una carga nos aterra, pero la respuesta al miedo es el amor incondicional, no la inyección letal. Si ustedes tienen algún familiar ahí en casa que tenga una enfermedad terminal, lo mejor que pueden hacer es la eutanasia pasiva, que es de dejar de suministrar medicamentos para que ésta siga viviendo. Lo mejor es que esa enfermedad se deteriore para que así uno pueda morir dignamente con su familia. Una sociedad civilizada se mide por cómo trata a los más débiles, a los más enfermos, a los que ya no producen. No caigamos en la trampa de llamar derecho a lo que en el fondo es el abandono. Si tienes a un enfermo también, tómale la mano.
El cuidado, la presencia y el amor hasta el último respiro natural es lo que verdaderamente nos hace humanos. Tenemos que defender la vida siempre. ¿Continúa usted, doctor? Yo soy el doctor Darío Mocha y creo en Dios, pero yo no hablo desde teorías, yo hablo desde la trinchera de los hospitales. He cerrado los ojos de pacientes que rogaban descansar. La ciencia tiene sus límites. La verdadera crueldad es obligar a un paciente en etapa terminal o con daños irreversibles a vivir prisionero de su propia destrucción física, solo para cumplir con dogmas ajenos. La compasión máxima de un médico es aliviar. Apoyar la eutanasia es tener la valentía de mirar el sufrimiento a los ojos y decir: no te dejaré sufrir más. Es el triunfo de la empatía. Bueno, dado por terminada esta sesión, como mensaje final, vimos la perspectiva desde el lado médico, el lado político, por el otro, el lado mental y la moral de que las leyes, la fe y la mente es una balanza. Dado esto, la eutanasia queda en manos de ustedes si desean, si están a favor o en contra. Gracias a nuestro doctor, al diputado, al psicólogo y al sacerdote por darnos sus argumentos. A base de esto, ustedes deciden cómo construimos un país que respete la autonomía individual sin fallar en su deber de cuidar o consolar o proteger a quienes más lo necesitan. Ojalá este debate les sirva para que tengan conciencia de lo que está pasando en nuestro mundo. Esta es una realidad, como el caso reciente de Noelia Castillo, que fue un golpe que impactó al mundo por un largo tiempo. Tengan esa necesidad de ponerse a pensar, a razonar sobre cómo una medicina pueda causar tanto daño. Gracias a esto tienen esa oportunidad de aceptarla o rechazarla. Nosotros no venimos a dar unas respuestas, sino que hagan conciencia sobre esto.